Y el principio es el título del mensaje. Cuando damos un título, pues es una guía, es una orientación para que sepamos de qué va a ir el mensaje. Aunque yo se lo dije ayer a mi esposa y a Irene, les dije, os digo el título, se lo puse y mi Irene me puso un emoticono de estos así pensando, pensando, a ver qué reacción produce en ti el título. Se titula Pecado por yerro. Pecado por yerro. Y a modo de introducción me vas a permitir, y como me decía un hermano el otro día, el día que estemos en el cielo por su gracia, ¿cuántos quieren estar en el cielo por su gracia? Me decía un hermano, cuando estemos un día en el cielo por su gracia, dice, qué alegría, le daremos las gracias a personas como Spurgeon. Yo cojo mucho de ahí y me dijo un hermano así en forma graciosa, porque le compartí del devocional de Spurgeon, de lo que yo cojo y tal, me dijo, algún día, dice, los saludaremos allí. A lo mejor me dice, anda que no copiaban nada de mis sermones. Bueno, yo creo que él me daría permiso. Bueno, quiero, a modo de introducción, leerte un devocional de Spurgeon que verás que es el hilo conductor del mensaje en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Números 15, versículo 25. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Yahvé, y sus expiaciones delante de Yahvé por sus yerros. Debido a nuestra ignorancia, no estamos plenamente conscientes de nuestros pecados de ignorancia, yerros. Esos son los yerros, pecados de ignorancia. Sin embargo, podemos estar seguros que son muchos. ¿Alguien dice amén? Tanto en la forma de comisión como de omisión. Podríamos estar haciendo como un servicio a Dios aquello que Él no ha ordenado y que no puede aceptar nunca. El Señor conoce cada uno de estos pecados de ignorancia. Esto muy bien debería alarmarnos, pues en justicia Él requerirá de nuestra mano estas ofensas. Pero por otro lado, me gusta Spurgeon cómo expresa, era un poeta, la fe espía consuelo en este hecho, pues el Señor tendrá cuidado de que las manchas que son invisibles para nosotros sean limpiadas. Él ve el pecado para dejar de verlo después que lo arroja detrás de su espalda. Nuestro gran consuelo es que Jesús, el verdadero sacerdote, ha hecho expiación por toda la congregación de los hijos de Israel. Esa expiación garantiza el perdón de pecados desconocidos. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, ya sea que nuestros ojos lo hayan visto y hayan llorado por él o no. Dios lo ha visto, Cristo lo ha expiado, el Espíritu Santo da testimonio de su perdón y de esta manera tenemos una triple paz. Oh Padre mío, decía este siervo de Dios, yo ensalzo tu conocimiento divino, que no solo percibe mis iniquidades, sino que provee de una expiación que me libra de la culpa de ellas, incluso antes de saber que soy culpable. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, vamos al punto número 1. Tengo 2 puntos. Vamos al primero. Una pregunta. ¿Qué es el pecado por yerro? Bueno, sería bueno definir qué es yerro. ¿Qué es yerro? Yerro es equivocación que se comete por ignorancia o por inadvertencia, a mí no me advirtieron, yo no sabía nada, o por descuido. Yerro es error, fallo, omisión. Eso es el yerro. Vamos a ir a versículos de la palabra de Dios para que veáis que esto de
El pecado por yerro no es algo que yo me ha apetecido contar o algo que yo me estoy inventando. Es bíblico, existe desde el Antiguo Testamento. Levítico 5, versículo 15, dice: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Yahvé, traerá por su culpa a Yahvé un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. El mismo Levítico 5, versículo 18, dice: traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Yahvé. El caso de este pecado por yerro o ignorancia se podía considerar como pecado nacional. Escucha bien, el pecado por yerro se podía considerar como pecado nacional. Nosotros podríamos decir en esta mañana que ese pecado por yerro, por ignorancia, podíamos considerarlo como pecado de iglesia. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué? Puesto que toda la congregación intervenía en cierto grado y por lo tanto debían ofrecer sus sacrificios por este pecado. También podía ser el de una persona en particular y también se hacía expiación por esa persona que había pecado por yerro. Se puede pecar como congregación, se puede pecar individualmente por yerro, por ignorancia, y entonces en el pueblo de Dios se iba al sacerdote y se ofrecía un carnero, un sacrificio por ese pecado. Los pecados de ignorancia, aquí hay buenas noticias en esta mañana. ¿Quién quiere recibirla? Y creo que este mensaje nos va a ayudar porque no sé tú, a mí me pasa, creo que a más de una persona le pasará también, si alguna vez te has planteado, ¿y si peco en cosas que yo no me he dado cuenta? O no he sido consciente. Y a veces pecamos sin, como decimos, sin mala intención, pero sí es verdad que nos sentimos mal. Y a veces tampoco sabemos por qué nos sentimos mal o por qué el Espíritu Santo se contrista y por qué hay algo aquí dentro que se queda como bloqueado y uno tiene que preguntarse, ¿verdad? Pues, ¿sabe? Los pecados de ignorancia son perdonados por medio de Cristo, el gran sacrificio. ¿Cuánto le dan gloria? Quien se ofreció una vez por todas en la cruz. ¿Cuánto le dan gloria? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Dijo 7 palabras en la cruz, pero una de ellas fue: Padre, perdónales. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿estaban pecando? Claro que sí estaban pecando, pero muchos de ellos no eran ni conscientes de lo que estaban haciendo. Posiblemente muchos estaban pecando por ignorancia, por yerro, y Jesús está ya perdonando incluso en la cruz todos esos pecados tuyos y míos que son por yerro y por ignorancia. Mira lo que dice el apóstol Pablo también en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Mira qué gran llamado. A veces pensamos que los grandes llamados, pues mira, el apóstol Pablo, no sé cuántos libros del Nuevo Testamento escribió en concreto, no sé si fueron 16, pero más o menos la mitad del Nuevo Testamento. Pero él dice que él era un perseguidor de la iglesia, me llamó el Señor el último como un abortivo, era blasfemo, perseguidor, injuriador, pero dice, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ahí hay profundidad. Pues el libro de Levítico exigía diferentes ofrendas dependiendo de si el pecado era, quédate con este término, intencional o no.
¿Cuántas veces hemos dicho tú y yo en algún momento, no fue mi intención? ¿Alguien lo ha dicho? ¿Puedo ver tu mano? ¿Alguien ha dicho alguna vez, no fue mi intención? ¿Cuántos recuerdan, quizás, claro, más mayores, el Chavo del Ocho? ¿Recordáis el Chavo del Ocho? Y cuando hacía alguna, que siempre hacía, bueno, alguna, hacía muchas trastadillas, ¿verdad? ¿Y qué decía? Dice, perdón, dice, fue sin querer queriendo. ¿Recuerda? Y así somos nosotros. Fue sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Y tú dirás, ¿cómo puede ser sin querer? O es sin querer o es queriendo. Bueno, es que sin querer queremos. Porque dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 8, habla del pecado que mora en mí, que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y ese es nuestro conflicto. ¿Te pasa a ti ese conflicto? El libro de Levítico exigía diferentes ofrendas, dependiendo de si el pecado era intencional o no. Pero aunque en el Antiguo Testamento podía haber una distinción en cuanto a las ofrendas que se ofrecían o las consecuencias de los pecados, si eran intencionados o no intencionados, la Biblia deja claro lo siguiente, para que se nos quite toda duda. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que intencionalmente, no intencionalmente, conscientemente, inconscientemente, sin querer queriendo, como lo querramos llamar, por yerro, por ignorancia, a veces pecamos, es verdad, que somos muy conscientes y cuando acabamos antes y después o en el proceso decimos, he pecado, lo he hecho con toda la intención. A veces no lo hacemos con intención, pero no significa que no hayamos pecado. Las ofrendas del Antiguo Testamento, los carneros, los sacrificios, todo lo que se ofrecía, prefiguraban, eran tipos y sombras de la ofrenda de Jesucristo mismo como sacrificio en la cruz. Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Que quita el pecado del mundo. Jesucristo tiene el poder en nuestras vidas no solo para limpiar, sino también para quitar. No solo para limpiarnos de nuestras manchas, sino para quitar el pecado. Para, como dice la palabra de Dios por el apóstol, que el pecado no se enseñoree más de nosotros. ¿Podemos fallar? Sí. ¿Podemos tropezar? Sí. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no vivimos practicando el pecado, no vivimos ya caídos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Entonces, Jesucristo mismo es el sacrificio en la cruz por nuestros pecados, es el sustituto suficiente para el perdón y la vida eterna. Yo a veces, o últimamente sobre todo, oro oraciones muy sencillas y le digo, Señor, gracias por la vida eterna, gracias por el perdón de mis pecados. Eso no es cualquier cosa. Eso es todo. Y eso es cierto. Independientemente del perdón, su misericordia, su sacrificio, independientemente de los pecados intencionales o no intencionales, y escucha bien, ya sea que una persona crea que ha pecado poco o ha pecado mucho. Porque algunos dicen, no, pero yo he pecado poco. El otro ha pecado mucho. Pero dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Punto número 2. ¿Cuál debe ser mi actitud ante todo esto que estamos exponiendo? Pues no sé si tu atención está todavía captada, ¿sí? ¿La ha captado el Señor? ¿O dice esto, el pecado por yerro, intencional, no intencional, que esto es un poco raro? Bueno, ¿cuál debe ser mi actitud ante todo esto? Mira lo que dice el Salmo 90, versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Eso es el Señor. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Sabe? En este salmo, si lo estudiamos mejor, que no lo vamos a hacer ahora, lo que está haciendo aquí Dios es enseñar a su pueblo a confesar sus pecados. Dios quiere enseñarte a ti y a mí a confesar nuestros pecados.
necesitamos aprender a confesar nuestros pecados con nuestro Dios. Y por eso dice, más literalmente, dice, pusiste nuestras culpas delante de ti, nuestras faltas ocultas a la luz de tu rostro. Dios veía todo lo que hacía a su pueblo. Dios veía todo lo que hacían y escucha, y todo lo que pensaban. Es que Dios no solo ve lo que hago, sino que ve lo que pienso, lo que me motiva, lo que me mueve. Como se suele decir, ¿verdad?, en películas policíacas o de detectives, ¿verdad?, cuando hay un crimen, dicen que todo crimen o asesinato tiene un móvil. Todo lo que tú y yo hacemos en esta vida, sea bueno o malo, o aunque tú y yo digamos que es para la gloria de Dios, tiene un móvil. Y ese móvil, esa motivación, Dios la ve. Escucha bien, esto es para enmarcar también, ¿verdad? ¿Te gusta que te dé palabras para hacer cuadros y ponerlo en el salón? La mirada de Dios es una luz que lo descubre todo, por muy escondido que lo tengamos en el corazón. La mirada de Dios es una luz que lo descubre todo, por muy escondido que lo tengamos en el corazón. ¿Qué hacemos entonces? Tú me podrías decir en esta mañana, ¿qué hacemos entonces? Bueno, yo para terminar te voy a compartir la oración, una oración que he encontrado en un salmo, la oración o el clamor que para mí es una de las oraciones más sabias, más importantes, más certeras, más necesarias que tú y yo podemos y debemos hacer. ¿Quieres que te la comparta? ¿Sí? Salmo 19, 12. Salmo 19, 12. ¿Qué dice el salmista? ¿Quién podrá entender? Yo te voy a leer este versículo en muchas traducciones y versiones para que lo entendamos bien, ¿vale? Lo digo de corrido. Salmo 19, 12. ¿Quién podrá, decía el salmista, entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Otra. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Asuélveme de los que me son ocultos. Otra, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Otra, ¿quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Y otra, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Eterno Padre, en esta mañana queremos reconocer que muchas veces pecamos a sabiendas, conscientemente, teniendo muy claro que eso no te agrada, que eso es pecado y nos sentimos mal. Gracias que todavía podemos sentirnos mal. Gracias que todavía tu Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Gracias que nuestra conciencia no está cauterizada ni anestesiada. Líbranos de eso. Libra a tu iglesia de eso. Líbranos de eso. Que cuando pequemos realmente podamos decir como el salmista, contra ti solo he pecado. Podamos vernos delante de ti mal, pero Señor, con la esperanza de que podemos clamar a Jesucristo, con la esperanza real que podemos pedir que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Pero Señor, en esta mañana, en este breve compartir, hemos podido ver que hay pecados, Señor, que seguramente no hacemos con mala intención, que no hacemos conscientemente, y eso no significa que no sea pecado o que no haya una mala motivación, sino que son ocultos porque no somos conscientes, no ha sido algo intencional, de una forma premeditada, pero Señor, igualmente nos separa de ti,
contrista a tu Espíritu Santo o pueda hacer daño a otra persona. Señor, en esta mañana queremos declarar tu palabra. ¿Quién puede entender? Como iglesia te decimos, si tú te quieres unir a mí, puedes decirle al Señor, Señor, ¿quién puede entender sus propios errores? ¿Quién puede entender, quién es consciente de todo lo que hacemos desde que me levanto hasta que me acuesto? ¿Quién puede entender? Señor, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame. Dame luz, Señor, de ellos para poder pedir perdón, para poder confesar, para poder arrepentirme. Señor, tú dices en tu palabra también que has hablado a tu pueblo de muchas formas, de muchas maneras, por los profetas y en muchos tiempos. Ahora tú hablas por el Hijo. Tú has pasado, dices, por alto los tiempos de la ignorancia. Señor, queremos ser una iglesia que no sea ignorante. No queremos ser ignorantes. No queremos, Señor, estar pecando, Señor, por yerro, ni tampoco escudarnos o excusarnos en que fue sin querer. Pero es cierto, Señor, que hay cosas en las que todavía no tenemos luz, o no nos ha sido revelado, o no hemos sido desarrollados en una sensibilidad contigo. O, Señor, no estamos instruidos en tu palabra todavía. Pero tu Espíritu Santo puede traer revelación, trae luz por tu palabra. Señor, hazme sabio para acercarme a personas que sean también buenos espejos, hacer prácticas incluso matrimoniales de periódicamente preguntarnos el uno al otro cómo me has visto este último mes, cuáles han sido mis reacciones, cómo le he hablado a las niñas, cómo me has visto comportarme, cómo me has visto en mi forma de reaccionar, etcétera, etcétera. Señor, pon personas idóneas también, pero sobre todo tu Espíritu Santo, sobre todo tu revelación, sobre todo la luz de tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, como dice